Bienvenido a CampusStat, tu guía interactiva para dominar la estadística. Explora conceptos clave a través de módulos prácticos y visualizaciones. Los módulos que componen este programa son estadística descriptiva, probabilidad, modelos probabilísticos, variable aleatoria discreta, estadística inferencial, métodos de muestreo, máxima verosimilitud, regresión y correlación, métodos especiales de correlación. Vamos a ver el primer módulo, estadística descriptiva. Resume y describe las características de tus datos. Introduce un conjunto de números para calcular métricas clave al instante. Bien, la estadística descriptiva se encarga de la recopilación, procesamiento y análisis de datos cualitativos o cuantitativos que se extraen de una muestra o una población para presentar los resultados mediante tablas, gráficas y medidas de resumen. Mientras que la estadística inferencial predice, estima el valor de parámetros de la población o enunciados que se hacen acerca de distribuciones a partir de los resultados de una muestra aleatoria. Entonces, vamos a analizar la estadística descriptiva para datos no agrupados y para datos agrupados en clases, en tablas de distribución de frecuencia con límite inferior y límite superior. Bien, aquí está la entrada de datos. Dice introduce tus datos abajo, separados por coma. Es muy sencillo. Podemos colocar un conjunto de datos. Aquí ya había hecho la prueba con varios datos. Vamos, para simplificar, a colocar este conjunto de notas y vamos a agregarle dos notas más, un 9 y un 14. Vamos a calcular las estadísticas. Fíjense que muy rápidamente calcula todas las estadísticas que necesitamos. Y este es un programa muy académico, porque los programas tradicionales como SPSS, R, entre otros, pueden calcular estas medidas de tendencia central, media, mediana, moda. Pueden calcular las medidas de dispersión, las medidas de forma, las medidas de posición, pero hay que darle muchas órdenes para obtener todo lo que nos da esto. Además que en este módulo el planteamiento es muy académico en el sentido de que tradicionalmente se pide agrupar los datos para hacer una tabla de distribución de frecuencia. Y aquí se muestra, claro, a partir de 20 datos o más, cómo se crea una tabla de distribución de frecuencia utilizando el cálculo del rango, determinación del número de clases y la amplitud. Aquí hay tres reglas tradicionales, como la regla de la raíz cuadrada, donde se le saca la raíz cuadrada del número de datos para tener una idea aproximada del número de clases, y a partir de ahí se calcula la amplitud. La regla de Stokes, donde K es 1 más 3,322 logaritmo base 10 de n. Esta es la regla que utilizan la mayoría de los programas estadísticos y a partir de ahí se saca la amplitud. Como gesto de redondeado por exceso de la sensibilidad. Aquí la sensibilidad es 1 y el redondeo pues es por exceso. Si le da 3,2 se redondea a 4. Sí, está programado para un redondeo a una unidad en caso de que sean discretos. Si les da 3,7 se redondea a 4. Si le da 3,1 se redondea a 4. ¿Ok? Es un redondeo por exceso. Donde se hace un redondeo tradicional es en el cálculo de la K.
es decir, del número de clases, porque el número de clases lo decide el investigador, que esté entre 5 y 15 clases como máximo. Ahí hay mucha variabilidad según los diferentes investigadores, cuál puede ser el máximo, el mínimo, pero generalmente se recomiendan entre 5 y 15 clases. Aquí el redondeo es a gusto del investigador, lo pueden redondear por exceso o por defecto. Sin embargo, acá el programa lo redondea en forma tradicional. Si le da 5,3 es 5, si le da 5,6 es 6 o 5,8 es 6. ¿Ok? Pero solamente en este número de clases. Con respecto a la amplitud, sí hay un redondeo por exceso. Hay una regla del divisor apropiado, es decir, se establece o se calcula el rango. En este caso se utiliza el rango para números reales, para valores reales. Aquí está, rango real. Eh, los límites reales tienen que ver con el mayor valor más la sensibilidad entre 2, menos el menor valor menos la sensibilidad entre 2. El mayor valor era 19, la sensibilidad es 1, entre 2 es 0,5. 19 más 0,5 es 19,5. Mientras que el menor era 1 menos la sensibilidad entre 2, es decir, menos 0,5 da 0,5. Entonces, el rango, utilizando los límites reales, es 19 acá. Pero también tenemos un rango normal. Los diferentes métodos aplicados en diferentes carreras, pues, en las universidades de Venezuela y la mayoría de las universidades este, donde se da esta materia de estadística, utilizan estos métodos. Bueno, la regla del divisor apropiado es, bueno, se amplía el rango de tal manera que se encuentren unos divisores de ese rango apropiadamente que superen las 5 clases. Por ejemplo, el rango era 19, pero con 19 no tenemos divisores porque es un número primo. Así que lo ampliamos. ¿Y hasta cuándo se puede ampliar? Hasta un 10% del rango. Y acá la ampliación sería hasta 20. Y con 20, bueno, eh, con 20 se obtendrían 5 clases, 4 clases, pero 4 ya no, no cumple con la recomendación de tener 5 clases o más. 10 clases, ok, todos los divisores de 20 apropiadamente. Entonces fíjense, la regla es la raíz cuadrada. Aquí ya les agrupa los datos en clases con las diferentes reglas. En esta última tengo que hacer un pequeño ajuste, ¿ok? Porque no hizo, o sea, agarró el 19 y realizó la división. Pero bueno, esto no va a ser el mayor problema, se le va a realizar un ajuste y esto sí va a considerar el 20 para que les dé dos clases principales, la K igual a 5 y K igual a 10, con límites reales. Bueno, pero aquí están unas sugerencias de tabla. Esta parte de guía para agrupar datos les va a aparecer si tienen 20 datos o más. Si tienen menos de 20 datos, no les aparece esta parte. Solamente llega hasta acá, diagrama de talle y hoja. ¿Okay? Vean el diagrama de caja. Disculpen la presentación muy básica, sin embargo, aquí se muestra el cuartil 3, que vale 13,5, el cuartil 2, que vale 10, y el cuartil 1, que vale 6,5, el mayor valor que vale 1, el menor valor que vale 1, y el mayor valor que vale 19. Se puede analizar la asimetría en el 50% central de los datos. Aquí se ve que son muy simétricos, 6,5 hasta 10, la diferencia es de 3,5, y 10 hasta
13,5, la diferencia de 3,5. Aquí hay una simetría en el 50% central de los datos. Y en forma global, vamos a ver qué bigote es más largo, de 19 hasta el cuartil 3. Hay una diferencia de 5,5 y de 1 hasta el cuartil 1 hay una diferencia de 5,5, o sea que esto presenta una simetría global y una simetría en el 50% central de los datos. Cuando vemos la medida de forma nos habla de la simetría y de la kurtosis. Vemos que es bastante simétrica la distribución de datos, 0,0361. Fíjense que aparecen dos tipos de simetría, dice de la población y de la muestra. La diferencia en fórmulas es que aquí se utiliza n y aquí se utiliza n-1. Igual con la kurtosis. Hay muchas divisiones entre n y entre n-1. Y aquí se las muestro cuando dice medidas de dispersión de la población, que mide la variabilidad asumiendo que los datos son la población entera. El denominador es n mayúscula. La fórmula de la desviación estándar, la podemos ver acá, es la sumatoria de x sub i menos la media al cuadrado sobre n, la raíz de todo eso. Aquí tenemos la fórmula para datos no agrupados y la varianza muestral es sumatoria de x sub i menos la media al cuadrado entre n-1. La poblacional, sumatoria de x sub i menos mi al cuadrado, ¿dónde está? Aquí ok, para datos agrupados, la poblacional está aquí. Varianza poblacional, sumatoria de x sub i menos mi al cuadrado sobre n mayúscula. Pero también tenemos una varianza muestral muy parecida a esta, pero en vez de dividirse entre n-1, se divide entre n. O sea que esta aplica el cálculo de varianza de la población o desviación estándar de la población, aplica también para la muestra con una fórmula donde se divide entre n. Muchos utilizan esa fórmula y la mayoría utiliza la fórmula que está dividida entre n-1. Por eso aparecen estos dos cálculos, pues, entre n y n-1. Eso tiene que ver con propiedades de un buen estimador también, que es un tema que se discutiría más adelante. Está la propiedad de insesgamiento. Son 4 propiedades: insesgamiento, consistencia, suficiencia y eficiencia para un buen estimador. Pero estamos hablando de las medidas de dispersión, que aquí miden el grado de dispersión de los datos en torno a la media o la distancia promedio de los datos en torno a la media. ¿Okay? Vamos a ver acá la desviación estándar de 4,76, si esta es nota. Podemos ver que la distancia promedio entre los datos y la media es de 4,76 o 4,77 puntos, lo que representa una varianza de 22,71 puntos cuadrados. La varianza y la desviación estándar miden lo mismo, solamente que la desviación estándar se mide en las mismas unidades de la variable, mientras que la varianza se mide en unidades al cuadrado. Se utiliza para interpretar en mejor manera la desviación estándar. ¿Ok? Aquí tenemos lo mismo, pero esta es la fórmula donde el denominador es n-1. Por eso es que da un poquito mayor la desviación estándar y la varianza. El coeficiente de variación mide el porcentaje de variabilidad de los datos. ¿Qué tanto por ciento representa la desviación estándar de la media aritmética? Por encima de 20%
la variabilidad es alta. Aquí podemos ver una alta variabilidad, ya que la desviación estándar de las notas representan el 46,45% de la media aritmética o el 47,34% si utilizamos esta fórmula. La media de exposición, cuartil 1, el 25% de los estudiantes tienen notas menores a 6,50 puntos. La mitad de los estudiantes tienen una nota por debajo de 10 puntos. Y el 75% de los estudiantes, cuartil 3, tienen notas por encima de por debajo de 13,50 puntos. Es decir, que el 25% de los estudiantes tienen notas por encima de 13,50 puntos. La interpretación de los cuartiles, donde el cuartil 2 representa la mediana, que es el valor central de los datos ordenados, puede o tiene cierta flexibilidad. El 25% de los estudiantes tienen notas menores a 6,50 puntos, pero también pueden decir que tienen notas menores o iguales a 6,50 puntos. Lo que implica que el 75% tiene notas mayores a 6,50 puntos o mayores o iguales. Además, pueden hablar con respecto a la variable o con respecto al sujeto. Mencioné con respecto al sujeto que el 25% de los estudiantes, el sujeto o los sujetos, tienen notas menores a 6,50 puntos. Pero también podemos hablar con respecto a la variable o interpretar con respecto a la variable, mencionando que el 25% de las notas son menores a 6,50 puntos. La media, el valor representativo del conjunto de datos, nos indica que la nota promedio es de 10,26 puntos aproximadamente. Ya interpretamos la mediana, es el cuartil 2. La mitad de los estudiantes, o el 50% de los estudiantes, tiene notas menores a 10 puntos. Es decir, que la mitad de los estudiantes reprobó, o la mitad de los estudiantes aprobó, aproximadamente, ¿no? El valor o la nota que más se repite es 5 puntos. Aquí tenemos unas medias que dependiendo del tipo de datos se podrían utilizar, ¿no? Porque estos son datos desagrupados. La media geométrica y la media armónica. En otra entrega hablaremos de estas medias. También tenemos la media truncada. Aquí dice a 5% por defecto, y esto es eliminando el 5% de los datos más bajos y el 5% de los datos más altos y calculando la suma de los valores restantes entre el total de datos que quedó, pero puede ser de 6, 7, 8, 9, 10%. Observen que se modifica en la medida que van aumentando los porcentajes o disminuyendo. ¿Sí? Pueden calcular entonces la media truncada a diferentes porcentajes. Ok, hablamos de las medidas de tendencia central, de las medidas de dispersión, las medidas de posición y las medidas de forma. La kurtosis mide el grado de apuntamiento de una distribución de datos en comparación con la distribución normal. Este cálculo, que en mostrar fórmulas tenemos kurtosis para datos desagrupados, tanto para la población como para la muestra, como para datos agrupados. ¿Okay? La kurtosis
va a analizar con respecto al cero. Si es menor que cero es platicúrtica, si es mayor que cero es leptocúrtica y si es igual a cero es mesocúrtica. En este caso es platicúrtica. ¿Qué significa platicúrtica? Que la distribución de datos tiene un apuntamiento inferior al de la curva normal y tiene mayor dispersión. Es decir, menor apuntamiento y mayor dispersión que una distribución normal. Ese es el punto de comparación que se saca para la población cuando se divide entre n y para la muestra. Este último utiliza la fórmula con los ajustes necesarios en la muestra que se programan en la mayoría de los programas estadísticos, desde Excel, SPSS, R, ¿ok? Y bueno, de la meta y hoja, donde podemos ver los microdatos, los datos originales, en forma resumida, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 1, 3, 4, 5. Entonces fíjense que es bastante completo el módulo de estadística descriptiva para datos no agrupados. Pero si ustedes quieren seguir el análisis para datos agrupados y quieren una de estas tablas como sugerencia, bueno, copian esto en el módulo de datos agrupados. Vamos a ver cómo se trabaja con datos agrupados. A veces tienen directamente la tabla. Tienen la tabla con límite inferior, límite superior y una frecuencia. ¿Ok? Como las que se presentaron aquí. Límite inferior, límite superior y una frecuencia. ¿Cómo calculamos las estadísticas para datos agrupados? Vamos a ver. Supongamos que tenemos las notas otra vez, pero vamos a suponer que están agrupadas en límites reales desde 2,5 hasta, ojo, no se pone coma 5, se pone punto 5 cuando es un decimal. La coma va a ser un separador entre límite inferior, límite superior y frecuencia. Son tres valores que vamos a colocar. Supongamos que la amplitud es de 3. Vamos a inventar otra tabla basada en notas con límites reales y que la amplitud es de 3. 2,5 más 3 daría 5,5 o 5,5. Y la frecuencia le vamos a poner un 5. En la segunda, esto es por línea o por fila. La segunda es 5,5 o 5,5 hasta, si le sumamos 3, es 8,5. Y la frecuencia, vamos a suponer que es de 14. Luego tenemos una desde 8,5 más 3, la separación. Ustedes pueden poner el valor pegado a la coma o separado. Igual se los va a analizar. ¿Ok? 8,5 hasta 11,5 con una frecuencia de 12. Ustedes utilizan los límites dependiendo también de si la variable es discreta o continua. Por eso, para analizar los datos, hay que tener las definiciones claras del tipo de variable y escala de medición, las variables cuantitativas y las variables categóricas o cualitativas, y las escalas de medición nominal, ordinal, de razón y de intervalo. Algunas principalmente para interpretación. Ok, 8,5, 11,5, 12. Vamos a poner la otra desde 11,5 o 11,5 hasta 14,5 si le sumamos 3.
Y la frecuencia, vamos a cambiarle esa frecuencia de 12 a una mayor, vamos a ponerle 19. Y aquí empieza a bajar, vamos a ponerle 13. Luego de 14.5 hasta 17.5 porque era de 3 la amplitud. Le vamos a poner un 6. Lo podemos dejar así con 5 clases. Como ejemplo, le podemos agregar otra. Vamos a ponerle de 17.5 hasta 20.5. Y una frecuencia de 2. Observen cómo se genera la tabla fácilmente, rápidamente. 2,5, 5,5, con frecuencia de 5, 14, 19, 13, 6, 2. Esta que está aquí subí en la marca de clase. Es el punto medio de cada clase. Es decir, es el límite superior más el límite inferior sobre 2. 2,5 más 5,5 da 8 entre 2, 4. Y así con cada uno. Fíjense que se mantiene la amplitud de 3. Entonces aquí tenemos la frecuencia absoluta o número de veces que se presenta cada valor o categoría. Ya está todo arreglado acá. La frecuencia relativa, que es la frecuencia absoluta dividida entre el total de elementos. En este caso suman 59. Lo podemos ver acá en la frecuencia acumulada, 59. La frecuencia porcentual, que es la frecuencia relativa multiplicada por 100. La frecuencia acumulada absoluta. Este 38 significa que 38 estudiantes obtienen una nota menor a 11,5 puntos. Esto se llama frecuencia relativa acumulada. La proporción de estudiantes que tienen notas menores a 11,5 puntos es igual a 0,6441, lo que representa el 64,41%. Esta última se llama porcentaje acumulado. El porcentaje simple diría que el 32,20% de los estudiantes tienen notas entre 8,5 y 11,5 puntos. O si lo redondean, entre 9 y 11 puntos. Entre 9 y 11 puntos. Ahora, porque estoy redondeando uno hacia arriba y el otro lo trunco. Porque este límite incluye los valores por encima de 8,5 y por debajo de 11,5. ¿Ok? Con una sensibilidad de 1. Es decir, que el mayor valor acá sería 11 y el menor valor acá sería 9. Este es el trabajo con límites reales. Bueno, pero fíjense, esto no se los da un programa como SPSS R a menos que lo programen. No se los da así. Esta es una tabla como se las pedirían en la universidad. Tabla de distribución de frecuencia. Pero no solamente eso, si siguen bajando van a ver los cálculos intermedios. La X sub I por F sub I y su sumatoria para sacar la media aritmética, para sacar la varianza, los cálculos para sacar la simetría y la kurtosis. X sub I menos la media al cuadrado por F sub I. No importa que aparezca el símbolo de la media poblacional, esto aplica para la muestra. ¿Okay? El histograma, conjunto de rectángulos unidos con alturas proporcionales a las frecuencias absolutas, también pueden ser relativas o porcentuales. El polígono de frecuencia, conjunto de segmentos de recta que tienen como base las marcas de clase, que son los puntos medios de cada categoría. Y en el eje Y o en el eje de las ordenadas tenemos cualquiera de las frecuencias simples.
la absoluta, la relativa o la porcentual. Y la ojiva, que es el gráfico de frecuencias acumuladas, donde aquí se pueden colocar también las frecuencias acumuladas absolutas, las frecuencias acumuladas relativas o las frecuencias acumuladas porcentuales. ¿Ok? Las medidas de tendencia central para datos agrupados, las fórmulas, repito, se pueden ver acá. En esta pestaña, mostrar fórmulas, media, mediana, moda y la media truncada. Pero fíjense que también tenemos las medidas de dispersión. Igual, la que se divide entre n y la que se divide entre n-1, con el coeficiente de variación, lo que implica una alta variabilidad. Aquí, por ejemplo, la desviación estándar de las notas representa el 35,41% de la media aritmética. Las medidas de posición. El rango es la diferencia entre el mayor valor y el menor. En este caso, 19 menos 1 da 18. Cuartil 1, el 25% de las notas son menores a 7,59 puntos. Cuartil 2, el 50% de las notas son menores a 10,16 puntos. Y cuartil 3, el 75% de las notas son menores a 12,94 puntos. Medidas de forma, asimetría y kurtosis. Hay asimetría positiva. La asimetría positiva significa que hay mayor concentración de notas bajas y pocas notas altas que generan el sesgo a la derecha. Mientras que la kurtosis es negativa, es decir, es platicúrtica, tiene la distribución de las notas tiene menor apuntamiento y mayor dispersión que una distribución normal. Bueno, este es el módulo de estadística descriptiva para datos no agrupados y para datos agrupados.